Teatro, música, artes plásticas y cine, todo en un mismo sitio. Vamos a conocer de qué lugar se trata. El Centro Nacional de las Artes, CENART, es una institución dedicada a la difusión, investigación, formación, impulso, debate y enseñanza del arte, la cultura y la interdisciplina. Ubicado al sur de la ciudad, sobre Río Churubusco 79, esquina con Calzada de Tlalpan, cuenta con 12 hectáreas de extensión en las que se puede disfrutar tanto de una amplia programación artística como de una nutrida vida académica. Y bueno, pues ¿por qué no nos empiezas a platicar un poco de este espacio? ¿Cuál es su historia? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Con todo gusto, Iván. Pues en el año de 1994, el entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, nuestro actual secretario de Cultura Federal, concibió la idea de utilizar estos enormes terrenos que pertenecían a los estudios Churubusco para concentrar aquí la enseñanza profesional de las artes, la investigación y la difusión de las mismas. Con un programa de desarrollo académico único en su tipo, que contempla desde cursos y talleres para niños hasta estudios de posgrado en educación artística, el CENART concentra 5 escuelas de educación profesional pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes, las cuales son Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Escuela Nacional de Arte Teatral, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, Escuela Superior de Música y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Aquí se encuentran además 4 centros nacionales de investigación artística del INBA dedicados al teatro, la danza, las artes plásticas y la música, así como el Centro Multimedia que lleva a cabo proyectos de enseñanza y de experimentación en el campo de las artes electrónicas y las nuevas tecnologías aplicadas al arte. Las personas, principalmente los estudiantes de danza, comienzan desde muy pequeños. Me interesaría que nos contaras un poquito al respecto. Sí, claro que sí. Como se trata de formación a nivel profesional en las diferentes artes, hay algunas que exigen el inicio muy temprano, como lo es la danza, tanto la danza clásica especialmente. Entonces, los estudiantes que son seleccionados de acuerdo a sus capacidades físicas, hacen aquí en paralelo sus estudios de enseñanza básica. Tiene también un canal de televisión dedicado a la educación artística a distancia y su biblioteca de las artes es una de las más importantes del país en su especialidad. Constituye una de las obras arquitectónicas más importantes de México, pues incluye edificios de destacados creadores como Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Enrique Norten, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Vaz y Javier Sordo Madaleno. El interior de las fachadas de color naranja y morado de esta edificación alberga también más de 10 foros escénicos, entre los que destaca el Teatro de las Artes. También ofrece una gran variedad de galerías y plazas. Un aspecto que distingue a este lugar es el terreno que abarcan las áreas verdes, que suele ser multiusos, ocupado por personas que practican danza, actores ensayando, lectores e incluso algunos picnics. Un espacio que ofrece desde una buena obra de teatro, un concierto o un espectáculo de danza, hasta la formación más completa de profesionales en diversas disciplinas del arte. Es una pequeña ciudad en donde el arte se respira en cada rincón. Es el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Yo los veo en la próxima.